Hola chicos, ¿cómo están? Yo súper bien, sigo aquí en Colombia. Hoy nos encontramos para el episodio 2 de mi historia en Argentina, de por qué hablo tan bien español, de por qué hablo tan bien argentino siendo francesa. Por los que no me conocen, me llamo Victoria Fenar, tengo 22 años, soy francesa y me pueden encontrar por Instagram o por TikTok como Victoria-Fenar. Si aún no viste el episodio 1, te invito a ir a verlo, donde yo conté cómo me fui de Argentina a mis 16 años, con qué organismo me fui y cómo elegí Argentina. Si ya estás al día y ya lo viste, entonces hoy seguimos con el segundo episodio. Bueno, estamos en el avión de Francia a Argentina, hice una escala a Estados Unidos, entonces hice 10 horas de vuelo hasta Estados Unidos y 10 horas de Estados Unidos a Argentina. Y yo muy estresada en el vuelo porque no sabía dónde iba a llegar, no sabía ni hablar español, sabía apenas presentarme. Entonces estaba muy nerviosa y este continente no lo conocía, y menos el país de Argentina. Entonces llego, recolecto mis valijas y voy para la salida, y ahí veo un cartel donde decía Bienvenida Victoria, y entendí que era mi tío y mi tía de mi primera familia, porque con el Rotary, el organismo con el cual me fui, te hacen ir a 3 familias distintas para conocer más culturas, más costumbres y ver mucho más cosas en un año. Por ejemplo, yo fui a 3 familias en Argentina, y en mi casa en Francia fue una mexicana durante 4 meses, y después el resto del tiempo esa mexicana fue a una segunda y una tercera familia, como yo hice en Argentina. Entonces el tío y la tía me hacen entender que vamos a ir a ver a mi padre argentino, que está en la capital. Entonces vamos en auto hasta la capital, porque el aeropuerto está un poco en las afueras de la capital. Entonces llegamos en la capital y, chicos, primera anécdota, camino por la calle, el tío y la tía estaban atrás mío y un señor llega y me dice ¡Hola! Y yo miro y quedo como, o sea, lo esquivé, como que no me toques, o sea, hay locos en esa ciudad. ¿Qué onda esa gente que viene a abrazarme? Chicos, yo lo esquivo y era mi papá argentino. O sea, después veo que saluda al tío y a la tía, y yo ahí entendí que era mi padre de la primera familia, y estaba súper vergonzosa, estaba como toda roja acá. Y después me saludó y, o sea, me habló, pero yo no entendía nada. Lo primero que me chocó cuando llegué y que me hablaron fue el sh. Yo no sabía que hablaban con sh. No dicen playa, dicen playa, no dicen pollo, dicen pollo. O sea, me recomplicó eso porque yo tenía una base de la escuela del colegio en Francia, porque tenía clases obligatorias de español, inglés y español, y las profes me enseñaban el español de España. Entonces cuando yo llegué a Argentina, por ejemplo, yo quería decir ayer he comido pizza, y me decían no, ayer comí pizza, punto. Y yo que, bueno, todo lo que aprendí no sirve para nada. Lo poco que sabía no servía. Bueno, después de esta vergüenza con el papá argentino, decidimos ir a comer pizza, justamente. Y, chicos, segunda anécdota, me dan la carta y yo veo Margarita. Margarita está conocida en todo el mundo de la pizza, o sea, en Italia, en Francia, Margarita. Era una cosa segura. Entonces yo dije, Margarita. Y el padre me dice, 1, 2, 3, con las manos, chicos, obviamente porque yo tengo sueño es así, tengo hambre es así, porque no tenía vocabulario para decir nada. Era como, no sé por qué me fui, o sea, yo me fui sin saber el idioma para aprenderlo, como que el inglés ya me iba bien en el colegio y el español nada, hasta la profe de español me dijo, tú te vas a ir a Argentina. Entonces yo dije, sí, voy a Argentina para aprender el español desde cero, o sea, voy a estar un año en un país donde hablan español, me tiene que funcionar. Entonces me dice 1, 2, 3, y yo en mi cabeza lo miraba y decía, mierda, acá comen 2 o 3 pizzas, y yo le hacía así, como una, y él me decía, ¿seguro? Yo estaba, sí, una. Chicos, llega la pizza a la mesa y veo una pizza sola, una sola, y yo digo, ay, qué triste, no van a comer conmigo. Es que a mí no me gusta comer y que los demás me miren o eso, prefiero que si comemos, si yo como, todos comen, me gusta compartir así. Y yo dije, ay, qué mal, no voy a compartir con ellos. Chicos, llega la pizza a la mesa, la ponen ahí, estaba de distintos sabores. Nunca he visto eso en mi vida. Entonces yo entiendo que mi margarita no es, y ahí me dan una porción. Buen provecho.
Y ahí me di cuenta que era una porción, dos o tres, no una o dos o tres pizzas, porque en Francia y en Italia comemos una pizza por persona. Creo que porque la masa es más delgada o la pizza tiene menos queso, porque ustedes le ponen demasiado queso en la pizza, pero en Francia es más delgada y yo me como una entera y ahí me da mi porción. Y yo quedé como, ah, ok, era porción, ahora entiendo mejor. Eso me sorprendió, pero es algo tan natural, pero igual me sorprendió, me chocó porque en mi país no es así. Entonces era gracioso. Terminamos de comer y teníamos que ir para el pueblo. Benito Juárez está a más o menos 3 horas y media de Buenos Aires en auto. Entonces tomamos el auto y ellos se pusieron a tomar mate. Entonces tomé mi primer mate en Argentina yendo al pueblo. Y chicos, o sea, todo bien con el mate, ¿eh? Ahora me encanta, lo tomo amargo y todo. Pero me lo dieron y me quemé la lengua. Nunca me había quemado tanto la lengua en mi vida. Lo toman súper caliente. Después no quería más y le hacía así y él pensaba que yo quería más. Entonces me pasaba el mate ahí atrás en el auto y yo estaba... Y me miraban después como, ¿ya terminaste? Y yo estaba... Y después no quería más. Pero bueno, no me gustó para nada, pero lo tomé igual. Uno se tiene que acostumbrar a las culturas de los demás. Bueno, llegamos a Benito Juárez, es muy chiquito, tiene 14.000 habitantes. Llego a mi primera familia, tenía 3 hermanos y hermanas. La mamá me recibe súper bien y me explica un poco, me muestra la casa y me dice, mañana no vas a ir a clase porque necesitas descansar de tu viaje, pero pasado mañana vas a ir. Entonces después me muestra el uniforme. Chicos, nunca en mi vida había tenido un uniforme y para mí era muy de película de Estados Unidos, de no sé qué. Los uniformes y quedé como, wow, voy a tener un uniforme. Veo el uniforme, o sea, no me gustó para nada. Era una camisa blanca, manga corta y una blusa morada y jean azul y zapatillas negras, súper sencillo. Pero al principio no me gustó porque a mí me gusta tipo vestirme bien, ponerme mis cositas, pero al final lo pensé y me parece súper la idea del uniforme porque es como que todos valemos lo mismo, nadie es superior a otro, nadie es inferior a otro y me parece súper correcto. Me gustaría que sea en Francia lo mismo porque en Francia, por ejemplo, yo iba al colegio y nosotras nos maquillábamos, nos poníamos falda, vestidos, tacones altos y era, o sea, no prohibido, lo podía hacer. Pero me parece bien que todos estemos al mismo nivel con este uniforme. Llega la hora del primer día de escuela. Yo iba a quinto sociales, es el anteúltimo año antes de terminar el colegio, se termina en sexto el año después, pero ya iba a mitad porque era agosto y el año escolar se termina en diciembre, entonces ya me quedaba pocos meses. Llego a la escuela, me lleva mi madre, me presenta a la directora y la directora me lleva a mi salón de clase. Ahí me siento al lado de una chica y era justamente una clase de inglés. Mejor porque soy mejor en inglés que en español. Y la profe me dice, bueno, Victoria, levántate y preséntate. Y yo súper tímida, ay chico, pero no es lo mismo llegar a una nueva clase con tu idioma, hola che, boludo, ¿cómo estás? No sé qué. No, ahí está sin palabras, está, mierda, ¿qué voy a decir? Entonces me levanto y digo, hola, me llamo Victoria Fenart, tengo 16 años. Y me quedo corta, o sea, mirando a todos los alumnos así. En el pizarrón atrás tenía. Y la profe dice, ok, chicos, ¿tienen unas preguntas? Ay, Dios mío, ¿por qué me pone preguntas si apenas sé presentarme? Y una chica levanta la mano y dice, Victoria, ¿te gusta la carne? Y yo quedo como, ¿te gusta la carne? En mi cabeza estaba... Sabía decir qué significa, porque si vas a un país y no sabes el idioma, tenés que saber decir qué significa, porque eso te salva las papas en cualquier momento. Entonces yo tiré mi mejor, ¿qué significa carne? Y ahí todos dijeron, meat, carne is meat. Y yo dije, carne is meat, carne is viande en francés. Y ahí aprendí mi primera palabra en Argentina. Bueno, después llegó el recreo, todos me vinieron a hablar, a preguntar cosas y yo respondía sí a todo el mundo, hasta que se dieron cuenta unos meses después que cuando decía sí era que no tenía un choto, entonces después no podía decir más sí,
Pero bueno, era todo mostrando, todo con las manos, todo con la cara. O sea, me tenía que hacer entender de alguna manera. Y aprendí el español, chico, porque no me quedó otra. No le voy a mentir, no me quedó otra. Se termina el primer día de colegio y estaba súper contenta. O sea, mi salón de clase era lo más, súper simpáticos todos. Llego a la casa y mi mamá argentina me dice, para la merienda, anda a buscar 1 kilo de miñón a la panadería. Yo entiendo panadería, pero no entiendo qué es miñón. 1 kilo es fácil en francés es un kilo, entonces ya entendí el 1 kilo. Pero miñón no sé lo que es, entonces ella me dice 1 kilo de miñón, panadería. Bueno, yo para acordarme de la palabra miñón hasta la panadería, porque es complicado aprender una palabra cuando no la conoces. Entonces miñón en francés significa tierna. Y yo estaba tierna, yendo a la panadería, tierna, y dijo, hola, 1 kilo de tierna, de miñón. Y ahí me dio 1 kilo de pan miñón. Y ahí entendí que era un pan chiquito que se llama miñón, entonces súper fácil, entonces aprobé la panadería. Bueno, para hablarles de mi experiencia, mi primera familia fue una familia muy cálida, que me trató bien, hasta me metió en atletismo porque yo hacía en Francia y los hijos de esta familia también, entonces iba a atletismo con ellos, entrenaba hasta competir después en el pueblo, con el pueblo en atletismo. El tema es que era súper protectora y muy estricta también. Por ejemplo, me sacaban el celular apenas había llegado a Argentina y como que mi familia en Francia estaba como, pero ¿por qué no contesta el celular? O me lo daban tipo 15 minutos por día y me decían, no, tú tienes que ahora acostumbrarte a tu vida acá y no sé qué. Y para mí era complicado llegar a un pueblo chiquito y no conocer nada. Tampoco podía juntarme con las chicas del colegio porque la familia me decía que era peligroso. La ciudad, en 15 días todavía no había conocido la ciudad porque nunca había salido a la calle, excepto yendo a atletismo y yendo al colegio. Pero además de eso pasó un acontecimiento feo porque un miembro de la familia se quiso aprovechar de mí y, o sea, como que me hizo avances y pasó límites y a mí me puso muy incómoda y no poder hablarlo con nadie, ya que no tenía celular y tampoco tenía amigos todavía en el pueblo, no tenía confianza con nadie, tenía miedo que alguien sea amigo de esta familia y que lo quieran esconder y que no me ayuden. Entonces estaba muy sola en esta situación y cuando iba al colegio resulta que yo lloraba en el baño y hay chicas del colegio que se dieron cuenta y que decían, pero Victoria, ¿por qué llora todos los días en el baño? Yo no quería decir nada. Hasta que las chicas de mi clase fueron a ver a la directora y bueno, con la ayuda de la profe de inglés y eso, hicieron un trabajo en una casa de unas de las chicas y yo fui a hacer este trabajo y ahí las chicas aprovecharon para preguntarme y yo me confesé un poco a ellas. Y ellas me dijeron, tranquila, te vamos a ayudar. Chicos, 2 días después cae mi responsable de Rotary a mi casa. Yo no me lo esperaba. Yo le digo, pero ¿por qué? O sea, me dice, tranqui, te vamos a cambiar de casa. Y me explica que el papá de una chica con quien voy al colegio llamó al Rotary diciendo, quiero la francesa en mi casa. Yo le abro la puerta de mi casa. Ay, entonces estaba súper contenta y de la nada hago mis valijas y todo y me cambian de casa por completo. Ya hacía 18 días que había llegado al pueblo y ya me cambiaron, entonces en la primera familia solamente me quedé 18 días. Pero bueno, fue una familia linda, no me hizo nada en sí, o sea, me fui por el acontecimiento que me pasó, pero bueno, re loco todo, yo me tenía que quedar 3 meses o 4 y me fui súper rápido. Cuestión, llego a la segunda familia. Wow, era una familia de locos, o sea, locos en el buen sentido. Era una familia súper extrovertida, tenían 2 hijas y como una cursaba conmigo, era como que era mi compañera de clase, era mi hermana en la casa, entonces me hizo conocer un montón de personas, me hizo conocer un montón de lugar y ahí descubrí la ciudad de Benito Juárez y me encantó. O sea, era un pueblito, pero no pueblo de campo. Sí había campo alrededor de la ciudad, pero adentro era pura ciudades. Y no, súper linda la gente y todo, me encantó. Bueno, adaptarme al idioma, en 3 meses ya hablaba bien, pero los 2 primeros meses me costó mucho, porque imagínense que, por ejemplo, estoy en el salón de clase y los chicos muestran por ahí y dicen, ah, miren el árbol. Y yo pienso que muestran la ventana. Entonces digo, ah, ventana se dice árbol. Y unos días después
quiero usar la palabra ventana y digo árbol y nadie entiende lo que quiero decir porque estoy usando mal la palabra. O sea que yo aprendí el español sola, escuchando a la gente, pero haciendo conclusiones de palabra, de vocabulario, sola y mal. O sea que mi cabeza estaba en fuego. Yo tenía sueño súper temprano a la noche y en esta segunda familia cenaban súper tarde, tipo 12, 1 de la mañana. Y eso que en el colegio era de las 7:30 hasta las 12 del mediodía, eso me encantó porque en Francia son 8 horas, tipo 4 de la mañana, 4 de la noche. Entonces en Argentina descubrí la siesta porque en el pueblo hacían la siesta los adolescentes, los estudiantes, los padres, o sea, todos hacen la siesta en el pueblo, hasta cierran las tiendas para la siesta. Salís a las 2 o 3 de la tarde y está todo muerto del pueblo, todos están haciendo la siesta y a mí me parece increíble y súper chévere. Entonces yo obviamente hacía mi siesta, tenía el cerebro muy cansado, así que iba al gimnasio, hacía siesta y me juntaba con amigos a tomar mate. Bueno, yo como les dije al principio no me gustó, me tuve que acostumbrar y encima en esta familia tomaban todo el día, a la mañana, a la tarde, a la noche, cuando pinte mate. Entonces es en esta segunda familia que me acostumbré a tomar realmente el mate. Yo lo tomaba dulce al principio con mucho azúcar para pasarlo y para acostumbrarme porque me tenía que acostumbrar porque para mí es una costumbre súper linda el mate como para compartir. Apenas alguien viene a tu casa y le decís ¿quieres mate? Y yo hoy en día tomo todos los días, me encanta, o sea, ya ahora me acostumbré, pero al principio me tocó duro. Es en esta familia donde aprendí lo más el español, porque obviamente ya hacía un mes que había llegado apenas cuando fui a esta familia y me quedé casi 4 meses y como tenía a mi hermana con quien iba al colegio, ella era súper estricta conmigo y no le gustaba que hablaba mal, entonces ella me corregía súper duro y hasta en el colegio me decía, Vicky, cállate, primero piensa y después habla. Pero chicos, yo el tiempo que piense y que asimile las palabras en la frase, ya el grupo de chicos ya ha cambiado de tema cuando quiero hablar, entonces nunca hablaba. O sea que estuve 2 meses escuchando a la gente hablar sin yo hablar para acostumbrarme al idioma y eso funciona porque miren ahora cómo hablo. Pero bueno, fue muy duro, chicos, porque yo soy muy lora, me gusta hablar y estar ahí mirando a la gente hablar, yo estaba como súper aburrida. Con el Rotary, este organismo, hay 4 reglas. No alcohol, no citas, no drogas y no conducir, no manejar. Pero bueno, es Argentina, o sea, ustedes saben que los argentinos toman mucho alcohol, o sea, hacen mucha fiesta, entonces si yo iba a la discoteca no era prohibido, solamente que no tenía que mamarme mal, o sea, estar muy en pedo. Chicos, me dieron un cartón amarillo porque una vez en la fiesta de estudiantes me dio un beso con un chico y una chica del Rotary, una mujer, me vio de no sé dónde me vio y lo dijo a mi responsable. Y mi responsable cayó a la casa con un cartón amarillo. Victoria, tenés que firmar este cartón que ayer te vieron besándote con un chico. Ay, chico, qué vergüenza. Igual mi familia se cagaba de risa, o sea, es algo muy normal, era adolescente, o sea, no maté a nadie. Pero si tenés 3 cartones amarillos, ya te echan para tu país. Entonces, cuida. Bueno, llega diciembre, fiesta de egresados, se reciben del colegio los que tenían un año más que yo. Y en el pueblo Benito Juárez, cuando se recibe una escuela, unos alumnos, hay fiestas grandes y todos van. Entonces, por esta noche yo dije, chicos, yo no voy a tomar porque va a haber personas del Rotary y yo no quiero que me reten o que me vean tomando alcohol y eso porque me van a dar otro cartón amarillo. Entonces dije, esta noche no voy a tomar. Y bueno, nos juntamos con mis amigas, invitan amigos en una casa juntada. Ellos toman vodka con jugo, yo tomo jugo solo, la paso bien. Después fuimos en auto a la fiesta, llegamos, yo encuentro chicas de mi salón de clase. Y esta noche no se pasó como tenía que pasar porque a las 9:30 de la mañana el día después me despertó en el hospital con suero ahí en el brazo, con mi mamá al lado, llorando y mi hermana también al lado de ella. Yo, o sea, me despierto ahí y digo, ¿dónde estoy? No entiendo porque ella lloraba, yo pido mi celular, me dicen, te lo han robado. Sentía dolor en el cuerpo y estaba muy perdida, no entendía lo que había ocurrido, me drogaron y no me puedo
no me pude y no me puedo acordar de nada hasta hoy en día. La verdad que fue muy duro cuando me contaron todo lo que había pasado, que me encontraron así, de tal manera, lejos de la fiesta, que después llegué a la casa y no estaba consciente, que mi hermana tipo llamó a la familia para que me bajen del taxi y mi familia quería despertarme para no llevarme al hospital, para que no me echen de Argentina. Era un cadáver, o sea, no tenía signos de vida, entonces por eso me llevaron al hospital y gracias a eso, o sea, estuve bien de salud, o sea, estuve mejor y me mejoré y por eso me desperté a las 9:30 de la mañana en este hospital. Pero fue un capítulo en mi vida muy duro porque despertarse así y que te cuenten todo eso desde la cama, con la aguja ahí en el brazo y sin nadie de tu familia al lado, sin ni tu teléfono para llamar a tu mamá, a tu papá o a un amigo querido de Francia, es algo muy duro. Entonces me pedía perdón mi mamá argentina y yo decía, ¿por qué me pedí perdón? ¿Qué pasó ahora? Y me decía, perdón, Vicky, lo siento. Y ahí aparece una mujer, súper enojada. Era una otra responsable de Rotary de este pueblo de Benito Juárez y me dijo, vamos a usar tus cosas en esta familia y en una semana te vas para tu país. O sea, se me estaba cayendo el cielo en la cabeza. Tenía muchas informaciones y no entendía nada de lo que había ocurrido. Entonces vamos a mi segunda familia, ponemos todo en la valija con mi familia llorando porque me iba de la casa y era así, o sea, no es Vicky y te quedas en el pueblo, no sé qué. Ellos lloraban porque sentían dolor y también porque, ay, porque la llevamos al hospital, pero a la vez, o sea, le salvamos la vida metiéndola en el hospital, o sea, yo no estaba enojado por nada con ellos, pero sí ellos estaban súper tristes y yo más aún. Entonces me encuentro en el auto al lado de la señora súper enojada yendo a su casa. Bueno, me metí en una habitación, yo no tenía más celular, tenía mi compu, entonces mando mensajes por Messenger a mi hermano mayor y también a mi mejor amigo de la época y ellos estaban como, no, Vicky, ¿estás bien? Y yo decía, por favor, no lo digas nada, mamá, por favor. Me decía, sí, tranquila, pero estás bien. Y yo estaba, no, pero no quiero que me echen porque, o sea, irme a Argentina era como la oportunidad de mi vida. Era una experiencia única y no se podía parar después de 6 meses, o sea, era imposible, impensable para mí. Y todo lo que habían hecho mis padres, o sea, me habían ayudado, habían puesto dinero en este viaje para mí. Obviamente no es un viaje gratis y yo tenía mucho miedo del enojo y de la decepción de mis padres y de mis seres queridos. Y resulta que el Rotary pensaba que yo había tomado mucho alcohol, por eso me echaban. Y yo ahí cuando entendí eso, yo empecé a mandar full mensajes diciendo, yo no tomé, pregunten a quien sea de mi grupo de amigas, yo no tomé esta noche, sí tomé en el intercambio, sí tomé los sábados, los viernes, pero esa noche no tomé porque había gente del Rotary que podía estar en esa noche y yo decidí no tomar y todos lo saben de lo que estaban en la previa en esta casa. Lo mandaba a mi responsable, lo mandaba a la mujer, por favor, denme otra oportunidad, lo la suplico, no sé qué. Y ellos no me respondían y iban a reuniones todos los días durante 4 días y yo no sabía nada. Hasta que se dieron cuenta que no había sido mi error, que yo no había hecho nada malo en sí, esta noche me había portado bien y era injusto echarme. Cuestión, esta madre y mujer de esta tercera familia le preguntó a su hija, Victoria, ¿se merece otra oportunidad para ti o no? Decime tu punto de vista. Y yo estaba acá escuchándola. Y ella dijo, sí, para mí se merece otra oportunidad. Y la mamá dijo, bueno, Victoria, te doy 2 semanas de pruebas para ver si te portas mal, te vas. Y si te portas bien, te quedas hasta el fin del intercambio. Y yo, chico, estaba, o sea, ponme a hacer lo que quieras, que yo te lavo, te hago de comer, te hago lo que quieras, que yo me quiero quedar aquí en Argentina. Y yo estaba súper contenta, o sea, encima ya tenía una otra hermana que tenía mi edad, entonces, ¿qué más pedir? Entonces pasaron estas 2 semanas y la verdad que creé un vínculo súper fuerte con esta madre. Empezamos a contarnos cosas personales, a hablar más todos los días y todo.
y a mí me sorprendió, o sea, obviamente los primeros días estaba súper enojada, tenía una máscara como de enojo en su cara, pero después descubrí una mujer amorosa, o sea, era una mujer, wow, súper valiente, que tenía un pasado y todo, y súper agradable, era graciosa, y no, o sea, era un amor. Esta familia tenía 3 hijos y hijas, pero ya no vivían en la casa, entonces yo estaba con el papá y la mamá y bueno, me llevaba también súper bien con el papá, o sea, súper todo. Además, en febrero de 2018 nos fuimos a la costa, a Claromeco, en familia, entonces súper rico, conocí la costa argentina. También nos fuimos 4 días a Buenos Aires y por fin conocí la capital y estaba súper emocionada, pero en sí en 4 días no vi mucho, pero como que ya me gustaba la población de Argentina conociendo solamente Benito Juárez o también Tandil, que es una ciudad al lado de Benito Juárez, y conociendo la gente, la cultura, las costumbres, cómo te trata la gente y todo, ya me gustaba Argentina en sí y ya tenía una preferencia de vida, o sea, en Argentina que en Francia. Me sentía más feliz aquí porque uno se puede vestir como quiere, uno puede sonreír a quien quieras, uno puede hablar como quiere, o sea, no hay restricciones como en Francia. El organismo Rotary organiza un viaje en Argentina o el norte o en el sur con los intercambistas que están en tu provincia. Yo tenía la provincia de Buenos Aires y yo elegí el viaje al norte, entonces tuve la oportunidad de conocer Salta, Jujuy, Misiones, o sea, las cataratas de Iguazú, San Juan y mucho más. Y fue un viaje súper hermoso, no sabía que Argentina tenía tantas cosas maravillosas, tiene una vegetación, unos paisajes increíbles que yo no sabía y hasta a mi familia yo le mostré la foto y quedaron como wow, o sea, y encima hay como de todo. Porque en el sur hay nieve y todo, en el norte hay montañas, hace calor, pero también hay campos, hay vinos en Mendoza. O sea que para mí es un país súper rico en vegetaciones, en paisajes, en historia, o sea, no, me encantó. Bueno, y llegó el momento menos esperado en el año. Julio 2018 era el final de mi intercambio, yo súper triste porque había creado un vínculo, sí, con mis amigos, con las familias, con todos y con el pueblo, obviamente. Pero antes de irme estuve durante el partido Francia-Argentina en el pueblo. Ay, Dios mío, la pasé súper mal porque ustedes son muy competidores. O sea, yo tenía amigos y ese día ya perdí todos mis amigos y me hablaban mal y todo por el fútbol, por Messi. Pero bueno, hoy los perdono. Encima este año hinché para Argentina, así que ya, o sea, ganamos Francia en 2018, ahora ganó Argentina, estamos todos felices. Pero sí, ustedes están re locos por el fútbol. Bueno, se termina el año súper triste yo porque no quería irme, quería quedarme toda la vida en Argentina. Yo dije a mis amigos, chicos, yo voy a volver porque ame Argentina, los amo a ustedes y mis amigos me dicen, no, Vicky, tú vas a volver capaz, pero en 10, 15 años. Porque la última vez que había ido una francesa al pueblo hacía 15 años y encima esa chica se casó con uno del pueblo en España, o sea, re loco. Pero yo decía, no, chicos, yo voy a volver pronto, tranquilos, y es lo que pasó, ¿o no? Ah, sí, es lo que pasó. Así que si quieren saber más de eso, déjenme comentarios y yo los leo y les respondo todo. Aquí les dejo mis redes sociales, no duden a seguirme aquí porque estoy subiendo todos los días mi día a día, lo que hago, dónde estoy y todo eso. Y bueno, quería decir gracias a estas 3 familias, a la gente de Benito Juárez y a mis compañeros de clase queridos que me hicieron pasar un año inolvidable y siempre los tendré en mi corazón y espero ir prontito a ir a verlos a Benito Juárez. Espero que les haya gustado este video. A mí me encantó contarles esta experiencia. A veces puede pasar mejor, a veces puede pasar peor. Pero si algún día quieres viajar a un país y no sabes el idioma, ya sabes que la Vicky lo hizo y no se murió, está bien, ahora habla súper bien español, súper bien argentino. Entonces, si lo quieres hacer, hazlo, anímate y ándate, porque la vida es una.
Si te ha gustado este episodio 2, ponle un dedito azulito y suscríbete aquí abajo, activa la campanita para no perderte ningún video que voy a estar subiendo demasiado porque ahora me encuentro en Colombia, mi pareja es colombiano, entonces si quieres saber más al respecto, ponme comentarios y les mando muchos besos, cuídense mucho y hasta muy pronto, bye bye.